Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más oscuras y polémicas del cine mexicano. Un relato que durante años permaneció oculto entre rumores y silencios. Conoceremos el caso de la joven actriz Renata Zindel, cuyo prometedor futuro fue abruptamente interrumpido tras un conflicto con una de las figuras más poderosas e intocables de la época, Sara García, la querida abuelita de México. Una historia donde el talento, el poder y las decisiones personales se entrelazan de una forma que pocos imaginarían. La historia de Renata Zindel dentro del cine mexicano no solo refleja el ascenso vertiginoso de una joven actriz extranjera, sino también las complejas dinámicas de una industria donde el talento, por sí solo, muchas veces no era suficiente para sobrevivir. Su llegada a México ocurrió en un momento clave, finales de los años 60, una época en la que el cine nacional aún conservaba gran parte del prestigio heredado de la época de oro, pero ya comenzaba a transformarse, abriendo espacio a nuevos géneros, como el terror psicológico y las historias más arriesgadas. En ese contexto, Renata apareció como una figura fresca, distinta, con una presencia que rompía con los moldes tradicionales de la actriz mexicana de aquel entonces. Su participación en Hasta el viento tiene miedo no fue simplemente un papel más. Fue una puerta de entrada directa al reconocimiento. La película, dirigida con una estética cuidada y una narrativa inquietante, se convirtió rápidamente en un referente del cine de terror mexicano. Y dentro de esa atmósfera, Renata destacó no solo por su belleza, sino por una interpretación contenida, emocional y profundamente creíble. No era exagerada ni teatral, era natural, intensa, y eso conectó de inmediato con el público. Su rostro comenzó a aparecer en revistas, entrevistas y columnas de espectáculos, mientras su nombre empezaba a sonar como una de las promesas más firmes del momento. Pero el éxito, en el mundo del espectáculo, rara vez llega sin consecuencias. A medida que su figura crecía, también lo hacía la atención que recibía de personas influyentes dentro de la industria. En el cine mexicano de aquella época, el poder no estaba únicamente en manos de los estudios, sino también en figuras consolidadas cuya trayectoria les permitía influir directamente en decisiones clave. Actores veteranos, productores, directores y hasta figuras políticas tenían injerencia en quién ascendía y quién desaparecía del medio. Era un sistema donde las relaciones personales podían definir destinos profesionales. Es en ese punto donde la historia toma un giro mucho más delicado. Sara García, una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano, no solo era reconocida por su talento, sino también por su enorme peso dentro de la industria. Su imagen pública de abuelita dulce y protectora contrastaba con una personalidad firme, acostumbrada a tomar decisiones y a ser escuchada. Durante décadas, había construido una red de contactos que la colocaban en una posición privilegiada. Su opinión tenía consecuencias reales y su influencia era conocida, aunque pocas veces discutida abiertamente. El encuentro entre ambas actrices, según diversas versiones que circularon en el medio, no fue un simple cruce profesional. Para Renata, representaba una oportunidad de acercarse a una figura consagrada. Para Sara, en cambio, ese encuentro pareció adquirir un matiz más personal. Lo que inicialmente pudo interpretarse como interés en impulsar la carrera de la joven actriz, comenzó a tornarse en una situación incómoda. Renata, enfocada en su crecimiento profesional, mantuvo distancia y dejó clara su postura. Esa decisión, aparentemente sencilla, se volvió determinante. A partir de ese momento, comenzaron a notarse cambios en su trayectoria. Las ofertas disminuyeron, los proyectos se detuvieron y su presencia en el medio empezó a desvanecerse de forma progresiva, pero evidente.
Lo más llamativo era la rapidez con la que todo ocurrió. En cuestión de meses, una actriz que estaba en pleno ascenso pasó a quedar fuera de las conversaciones importantes dentro del cine. No hubo escándalos públicos, no hubo declaraciones oficiales, no hubo explicaciones claras. Solo silencio. Un silencio que, dentro de la industria, decía mucho más de lo que aparentaba. En los pasillos de los estudios, en camerinos y entre técnicos, comenzaron a circular versiones que intentaban explicar lo sucedido. Nadie lo decía de manera abierta, pero muchos lo insinuaban. Se hablaba de decisiones tomadas desde arriba, de recomendaciones que en realidad eran órdenes, de puertas que simplemente dejaron de abrirse. En una época sin redes sociales ni exposición inmediata, ese tipo de situaciones podían pasar desapercibidas para el público, pero eran perfectamente entendidas por quienes formaban parte del medio. La situación de Renata también refleja una realidad más amplia del cine de aquella época: la fragilidad de las carreras emergentes. Sin un respaldo sólido, o sin pertenecer a ciertos círculos de poder, incluso el talento más prometedor podía quedar relegado. La industria funcionaba como un ecosistema cerrado, donde mantenerse dentro dependía tanto de la habilidad actoral como de las relaciones personales y la capacidad de adaptarse a dinámicas muchas veces injustas. Con el paso del tiempo, la figura de Renata Zindel fue quedando en el olvido. Su nombre dejó de aparecer en créditos, en carteles y en titulares. Para el público, simplemente desapareció. Algunos pensaron que había decidido retirarse, otros que regresó a su país de origen, pero lo cierto es que nunca hubo una versión clara y definitiva. Su historia quedó fragmentada entre recuerdos, rumores y testimonios dispersos. Mientras tanto, Hasta el viento tiene miedo continuó ganando reconocimiento con los años, convirtiéndose en una obra de culto. Y con cada nueva generación que descubría la película, surgía inevitablemente la misma pregunta: ¿qué pasó con esa actriz que tenía todo para triunfar? Esa pregunta, hasta hoy, sigue sin una respuesta completamente confirmada, pero alimenta el misterio que rodea su historia. Por su parte, Sara García continuó siendo una figura intocable ante el público. Su legado dentro del cine mexicano permaneció intacto, y su imagen siguió asociada a personajes entrañables que marcaron a varias generaciones. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras históricas, detrás de la imagen pública también existen relatos menos conocidos, historias que no siempre forman parte de la versión oficial, pero que sobreviven en la memoria colectiva del medio artístico. La historia de Renata Zindel no es solo la de una actriz que desapareció, sino la de una época donde el poder podía ejercerse de formas silenciosas pero contundentes. Es un recordatorio de que, en el mundo del espectáculo, las luces del escenario muchas veces ocultan realidades complejas, decisiones difíciles y consecuencias que no siempre llegan al conocimiento del público. Hoy, al revisitar su breve pero impactante paso por el cine mexicano, su figura resurge como un símbolo de talento interrumpido, de oportunidades perdidas y de una industria que, en su momento, podía ser tan brillante como implacable. Y aunque su historia nunca fue contada de manera oficial, sigue viva en cada espectador que, al verla en pantalla, percibe que detrás de esa mirada había mucho más por descubrir, mucho más por contar. Si te interesa descubrir los secretos mejor guardados del cine y conocer las historias que nunca fueron contadas oficialmente, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y revelando estos relatos que el tiempo no ha logrado borrar. Nos vemos en el próximo video.